Este episodio llama la atención no sobre un evento concreto, sino sobre el carácter general de los fenómenos climáticos de la semana. Con demasiada frecuencia, fueron más allá del escenario habitual. Más sobre los eventos en diferentes regiones del mundo. Más adelante, en el episodio. Ucrania. Durante varios días, oleadas de tiempo severo azotaron una tras otra distintas regiones de Ucrania. Tormentas eléctricas muy intensas golpearon Kiev y la región circundante. Aunque las tormentas de mayo no son infrecuentes aquí, la fuerza de este fenómeno meteorológico asustó seriamente a los residentes locales. Un rayo impactó en el techo de un edificio residencial de varios pisos, mientras que otro provocó un incendio en una vivienda privada en el pueblo de Kryukivshchina. Los fuertes vientos derribaron árboles y ramas, provocando roturas en las líneas eléctricas. Como resultado, miles de residentes se quedaron sin electricidad. El 22 de mayo, Kiev y la región circundante fueron golpeadas por fuertes lluvias con granizo grande. Las carreteras y los patios quedaron rápidamente cubiertos por una capa de hielo, mientras que los propietarios de automóviles informaron de daños en sus vehículos. En Mykolaiv, un potente aguacero con tormentas eléctricas inundó las carreteras en cuestión de minutos, convirtiéndolas en ríos. Las aceras desaparecieron bajo el agua y el tránsito peatonal por la ciudad se volvió prácticamente imposible. Las tormentas estuvieron acompañadas de vientos huracanados y granizo. El tiempo severo también causó daños significativos en la región de Vinnytsia. Potentes corrientes de agua arrasaron los huertos de los residentes, inundaron sótanos y dejaron las calles cubiertas por una gruesa capa de lodo. Hubo tormentas eléctricas en muchos distritos y los rayos provocaron varios incendios. En el pueblo de Voitivka, el granizo caído convirtió el suelo en un paisaje invernal. En Vinnytsia, un árbol cayó sobre una parada de transporte público, y el tráfico en las carreteras regionales también se vio interrumpido. Las regiones de Poltava, Zitomir y Cherkasy también se vieron afectadas por fuertes aguaceros, granizadas y vientos huracanados. El desastre natural dañó tanto la infraestructura como la agricultura en estas regiones. Actividad sísmica. Dos fuertes terremotos poco profundos de magnitud 5.2 ocurrieron el 18 de mayo en el distrito de Liunan, en Liuzhou, provincia de Guangxi. El intervalo entre ellos fue de 21 horas. Según datos de la Red Sísmica de China, los epicentros de estos eventos se encontraban a aproximadamente 1 kilómetro de distancia entre sí, en una zona densamente poblada, donde alrededor de 6,8 millones de personas viven en un radio de 100 kilómetros. Según los sismólogos locales, ambos terremotos pertenecían a un patrón de actividad de tipo enjambre. Los temblores habían comenzado un día completo antes de los dos eventos principales del 18 de mayo, y la magnitud de las réplicas posteriores alcanzó 3.6. Según testigos, el segundo terremoto fue más fuerte y duró más. Los edificios se balancearon visiblemente, y la sacudida continuó durante unos 3 segundos. Los temblores también se sintieron en las provincias de Guangdong, Guizhou, Sichuan, Yunnan y Hunan. La intensidad máxima de la sacudida alcanzó el nivel 7. Por temor a nuevos temblores, la gente dudaba en volver a sus casas y pasó la noche al aire libre, en coches y tiendas de campaña. Cerca del epicentro, aparecieron numerosas grietas y socavones en el suelo y en los edificios. Algunas casas colapsaron durante el terremoto, mientras que otras comenzaron a desmoronarse después de que los temblores terminaran, por lo que los residentes locales tenían miedo de entrar incluso para recoger pertenencias esenciales. Los terremotos también afectaron la economía de la región. La popular zona turística de Liuzhou, conocida por sus restaurantes locales de Luosifen, que sirven los característicos fideos de arroz picantes de la ciudad, se encontraba entre las áreas afectadas. Tras los temblores, los lugares turísticos dejaron de funcionar, y muchos residentes y turistas intentaron abandonar la ciudad. Entre los terremotos de magnitud similar registrados en Guangxi en los últimos años, este evento se convirtió en el más grave por sus consecuencias. En ello influyó una combinación de varios factores: la poca profundidad del foco, el terreno kárstico y la proximidad del epicentro a zonas pobladas con edificios densamente concentrados y envejecidos. Según datos oficiales, al menos 2 personas murieron como consecuencia de los terremotos y alrededor de 10.000 residentes fueron evacuados. El 19 de mayo, en Perú se registró un fuerte terremoto de magnitud 6.1, con epicentro ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica. La intensidad de la sacudida en la propia ciudad alcanzó el nivel 6 en la escala de Mercalli. El patrimonio cultural sufrió daños especialmente graves. En el antiguo cementerio de Saraja, el pabellón San Benito colapsó parcialmente, destruyendo 18 nichos
mientras que aparecieron grietas en las paredes de la catedral. La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga también resultó dañada. Las ventanas del edificio se rompieron y se formaron profundas grietas en las paredes. Algunos estudiantes sufrieron crisis nerviosas debido a la fuerte sacudida durante el temblor. Según las autoridades locales, en las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho, el desastre dañó 70 viviendas, 8 de las cuales quedaron inhabitables. También se registraron daños parciales en 13 instituciones educativas, así como en edificios públicos, centros médicos y centros comerciales. Como resultado, 28 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas. La infraestructura de la región sufrió daños graves. Carreteras, canales de riego e instalaciones de tratamiento de aguas residuales quedaron destruidos. Los temblores sísmicos provocaron deslizamientos de tierra que bloquearon la carretera nacional Los Libertadores, en el tramo entre el distrito de San Clemente y Ayacucho. En Dinamarca, el 20 de mayo, se produjo en la isla de Selandia, a 37 kilómetros al suroeste de Copenhague, un terremoto poco común para este país. Según el Centro Sismológico Euromediterráneo, su magnitud fue de 3.9. Los temblores se sintieron tanto en la parte oriental de Dinamarca como en el sur de Suecia. Cabe señalar que Dinamarca se considera una región con un peligro sísmico muy bajo. Aquí los terremotos se registran rara vez y, por lo general, tienen magnitudes bajas. Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer terremoto en Dinamarca se registró en 1985 y durante todo el periodo hasta el 24 de mayo del año en curso. En el país se produjeron solo 35 terremotos con magnitudes de entre 1.8 y 4.4, lo que corresponde a menos de un evento por año. Durante estas décadas, solo 8 de ellos tuvieron una magnitud de 3.5 o superior. El 20 de mayo se registró un potente terremoto de magnitud 5.6 en el distrito de Batalgasi, en la provincia turca de Malatya. Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, el foco del terremoto se encontraba a poca profundidad, a unos 7 kilómetros. Por esta razón, los temblores se sintieron con especial fuerza no solo en Malatya, sino también en las provincias vecinas, provocando un breve pánico entre los residentes. Los animales también sintieron la sacudida y huyeron. Tras los primeros temblores, los estudiantes de las escuelas donde se estaban impartiendo clases fueron evacuados de las aulas. Las autoridades también anunciaron la suspensión de las clases durante un día en todas las instituciones educativas de la provincia. Afortunadamente, no se informó de víctimas ni de destrucciones graves. En la zona de la caldera de Campi Flegrei, en Italia, el 21 de mayo se produjo un terremoto de magnitud 4.4, uno de los más fuertes jamás registrados en esta región. La poca profundidad del foco hizo que los temblores fueran especialmente perceptibles. Los residentes se despertaron por un estruendo subterráneo, vibraciones en las paredes, caída de objetos y el sonido de cristales traqueteando. Presas del pánico, muchos salieron corriendo de sus casas con la ropa que pudieron agarrar primero. Por temor a las réplicas, algunos residentes pasaron la mañana en la calle y en sus coches. Este terremoto formó parte de un enjambre sísmico compuesto por 14 eventos. La sacudida se sintió en Nápoles y en zonas cercanas, así como en municipios situados al oeste de la caldera de Campi Flegrei. En la localidad de Bacoli se registraron grietas en las paredes de edificios residenciales, junto con colapsos parciales de fachadas. En varios asentamientos de la región de Campania, las escuelas fueron cerradas para que se pudieran inspeccionar los edificios. En la zona de Nápoles, el servicio de trenes y metro fue suspendido temporalmente en varias líneas. Las autoridades tuvieron que abrir temporalmente al tráfico zonas de circulación restringida y suspender la botadura y el izado de embarcaciones en el puerto de Baia. Según el jefe del Departamento de Protección Civil, el temblor fue muy intenso. Sin embargo, afortunadamente, el terremoto ocurrió en el mar y no tan cerca de la superficie como suele suceder en la zona de Campi Flegrei. Turquía. Desde el 20 de mayo, la provincia turca de Hatay se ha visto afectada por los aguaceros más fuertes de las últimas décadas, lo que provocó inundaciones a gran escala y deslizamientos de tierra.
Las precipitaciones extremas sobrecargaron rápidamente la infraestructura de la región. Las calles quedaron inundadas y el agua entró en viviendas, tiendas y edificios administrativos. Muchos residentes quedaron atrapados dentro de sus casas. El tráfico quedó casi completamente paralizado y en algunas zonas se reportaron cortes de electricidad. El desastre causó daños significativos a la agricultura, con alrededor de 2.500 hectáreas de tierras agrícolas afectadas. En el distrito de Samandá, un centro médico quedó inundado casi hasta el techo, mientras que las olas a lo largo de la costa arrastraron hasta la orilla troncos, escombros y cadáveres de animales. El desbordamiento del río Karasay provocó el colapso parcial de un puente que conecta Samandá y Antakya. En ese momento, un coche cruzaba el puente y fue arrastrado al río por la corriente. 2 jóvenes que se encontraban dentro del vehículo murieron. Debido a un deslizamiento de tierra en el distrito de Antakya, una vivienda residencial de una planta se derrumbó, un adolescente de 15 años murió, y 3 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas. En la carretera Devne-Samandá, la calzada colapsó. Un coche que pasaba por allí en ese momento cayó al cauce del río, y el conductor murió en el lugar. Otros vehículos fueron arrastrados por las aguas de la inundación. Más de 2.200 trabajadores de los servicios de emergencia y unas 860 unidades de equipamiento participaron en las labores de respuesta. Las inundaciones en la provincia de Hatay se cobraron la vida de 5 personas y otras 17 resultaron heridas. Papúa Nueva Guinea. Continúa una rara erupción submarina de un volcán, denominado provisionalmente Titan Ridge, en la parte central del mar de Bismarck, frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. Los satélites detectaron los primeros signos de la inesperada erupción el 8 de mayo. Antes de eso, se había producido una serie de 6 terremotos. Al día siguiente, los satélites Aqua y Terra de la NASA detectaron columnas blancas de vapor, y para el 10 de mayo, las imágenes mostraban una columna de vapor que alcanzaba hasta 3.000 metros de altura, así como una zona de agua descolorida de aproximadamente 9 por 11 kilómetros. Para el 12 de mayo, los instrumentos a bordo del satélite Suomi registraron anomalías térmicas que cubrían un área de unos 7 kilómetros cuadrados, lo que indicaba una gran cantidad de material caliente cerca de la superficie. Al mismo tiempo, los pescadores locales informaron de un fuerte estruendo y de peces muertos observados en la zona de la erupción volcánica submarina. El volcán, ubicado a unos 125 kilómetros al sureste de la isla de Manus, liberaba una potente columna de vapor. La lava formaba balsas flotantes e incluso islas de piedra pómez que, al alejarse del lugar de la erupción, suponían una amenaza para la navegación. Las embarcaciones pequeñas pueden quedar atrapadas en estas formaciones, mientras que la piedra pómez puede obstruir las bombas de los barcos más grandes, como señaló el especialista principal en monitoreo geodésico del Observatorio Vulcanológico de Rabaul. Las erupciones submarinas ordinarias en esta zona ocurren silenciosamente en el fondo marino y pasan desapercibidas. La actividad actual del volcán Titan Ridge se considera extremadamente rara y por su escala, pertenece a eventos que ocurren una vez cada varios cientos o incluso varios miles de años. China. Desde mediados de mayo, una serie de lluvias torrenciales ha afectado las regiones central, meridional y suroccidental de China, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. En el condado de Yangchun, prefectura de Yangjiang, provincia de Guangdong, el 20 de mayo se registró uno de los episodios más extremos. Casi 1.000 milímetros de lluvia cayeron en 24 horas en la estación hidrológica del municipio de Hekou. En la provincia de Hubei, en 112 estaciones meteorológicas, la cantidad real de precipitaciones superó los máximos históricos. Una situación especialmente grave se desarrolló en la aldea de Baishuige, en la prefectura de Enshi. Según los residentes locales, el aguacero continuó durante casi un día completo. El punto máximo de la inundación llegó alrededor de las 4 de la mañana del 18 de mayo, y en algunos lugares, el nivel del agua alcanzó los 4 metros. Debido a las fuertes lluvias, las carreteras, las líneas de comunicación y las rutas de suministro eléctrico que conducen a la aldea de Baishuige resultaron dañadas. En la provincia de Hunan, más de 58.000 personas se vieron afectadas por el desastre en el condado de Ximen. Debido a las precipitaciones extremas, los puentes colapsaron, dejando a más de 20 aldeas de montaña en Hupingshan sin electricidad ni comunicaciones. Los suministros humanitarios tuvieron que ser entregados allí con drones. Durante la noche del 24 de mayo, en el distrito de Yongchuan, en Chongqing, cayeron casi 300 milímetros de lluvia en 2 horas.
Más tarde ese mismo día, un flujo de lodo destruyó varias viviendas residenciales, provocando víctimas mortales, mientras que algunos residentes fueron reportados como desaparecidos. Según uno de los rescatistas, un hombre salió corriendo de su casa para escapar de un deslizamiento de tierra y fue arrastrado por la corriente de agua, pero logró aferrarse a un árbol. Fue encontrado consciente, pero había sufrido una fractura y se encontraba en un estado de extrema debilidad. Para el 25 de mayo, los niveles de agua en 10 ríos pequeños y medianos de todo el país habían subido significativamente por encima de los niveles de alerta, con una superación máxima de 3,11 metros. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra causaron la muerte de al menos 22 personas, mientras que otras 20 fueron reportadas como desaparecidas. Durante la semana pasada, en distintas partes del mundo se manifestaron casi simultáneamente procesos que para sus regiones fueron atípicamente raros, intensos o de rápido desarrollo. Un terremoto en la sísmicamente tranquila Dinamarca, uno de los temblores más fuertes en la zona del supervolcán Campi-Flegrei, precipitaciones extremas en China y Turquía, y una rara erupción submarina en el mar de Bismarck. Precisamente estas anomalías ayudan a comprender cómo se están reorganizando los sistemas naturales y qué riesgos pueden volverse más evidentes en los próximos años. Comprender la física de estos procesos es clave para tomar conciencia de lo que está ocurriendo, algo que ya afecta a todos. Y el enfoque científico del estudio de los cambios en el planeta se está convirtiendo en una tarea prioritaria para la sociedad.